La microbiología tiene por objeto el estudio y el análisis de los microorganismos o microbios, aquellos seres vivos tan diminutos que únicamente se pueden observar a través de un microscopio. Esta ciencia ha avanzado a pasos agigantados y en la actualidad es fundamental para entender cómo ciertas bacterias, hongos e incluso virus participan en importantes procesos naturales de nuestro cuerpo. En cada centímetro cuadrado de la superficie de nuestra piel se encuentran unas 10.000 bacterias. Se calcula que el cuerpo humano alberga alrededor de 100 billones de microorganismos. Contrariamente a la creencia de que todos son nocivos y peligrosos, se ha identificado un sinnúmero de microbios benignos que cumplen una gran variedad de funciones indispensables para preservar la salud y la supervivencia humana. Así, para dar un ejemplo, existen bacterias que posibilitan la digestión de los alimentos, pero además protegen contra la colonización de otros microorganismos que pueden ser patógenos. Se conoce como microbiota normal o microbioma humano al inmenso conjunto de esos microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo de todas las personas. En nuestros días, los estudios del microbioma han llevado a descubrimientos muy interesantes. Recientemente se ha demostrado que las alteraciones en la composición del microbioma pueden favorecer el desarrollo de algunas enfermedades y por ello hay investigaciones que se encaminan a la posibilidad de manipularlo para prevenirlas. Para entender ampliamente cómo repercute la existencia de los microorganismos en el proceso de salud-enfermedad del ser humano, el Programa Universitario de Investigación en Salud presenta la serie Microbiología en el siglo XXI, un paseo por los sorprendentes avances de la investigación del microbioma. Sean ustedes bienvenidos. Arrancamos hoy y los invitamos a seguirnos a lo largo del sorprendente recorrido que ofrece la investigación científica del microbioma humano. Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos, recibirlos en esta serie. Fíjese usted, ahora toca el turno al Programa Universitario de Investigación en Salud, que en coordinación con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, pues le presentamos ahora con mucho gusto esta serie que lleva por título Microbiología en el siglo XXI. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de un tema que por demás a mí en lo personal me resulta apasionante, interesantísimo, profundo y que lleva también por título Microbioma y Equilibrio Biológico. ¿Sabe usted de qué estamos hablando? ¿Sabe usted de qué se trata? ¿Sabe cuáles son las implicaciones que esto tiene para la salud de todos nosotros? Bueno, pues para ello hemos invitado el día de hoy, como ya es costumbre aquí en Mirador Universitario, a expertos en la materia para que usted, sí, usted amigo mío de primera mano, reciba información de aquellos que saben, que son los expertos y que seguramente, al igual que un servidor, pues tendremos muchas dudas, muchas preguntas que puede usted compartir con nosotros. Así es que me da muchísimo gusto recibir a dos grandes amigos de Mirador Universitario. En primer término le doy la bienvenida al doctor Samuel Ponce de León Rosales. Él es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, como lo conocemos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Samuel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Al contrario. Y también me da mucho gusto saludar al doctor Antonio Lascano Araujo. Él es profesor titular de la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios. Antonio, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Bienvenido. No, encantado, gracias. Perfectamente, pues si les parece bien, este es un tema que resulta complejo. Entonces, antes de iniciar, para que usted más o menos pues nos demos una idea de qué se va a tratar el programa del día de hoy, pues fíjese que realizamos un sondeo y estuvimos platicando con una serie de jóvenes y les hicimos una pregunta en concreto, que fue, ¿qué es el microbioma? Usted, en donde nos haga favor de seguir este programa, esta transmisión, pues seguramente tiene la misma pregunta. Vamos a ver qué nos respondieron.
qué se responde usted mismo y a lo largo del programa seguramente lo podremos aclarar o ratificar su respuesta. Vamos para allá y regresamos aquí a Mirador Universitario para platicar el día de hoy de microbioma y equilibrio biológico. Ya volvemos. Pues los microbiomas son biomas que están presentes en todos los lugares. Por ejemplo, no los podemos ver como tal, pero interactúan con organismos más grandes. Hay microbiomas en todo, en el agua, por ejemplo, en el aire, en las hojas de los árboles. Y pues interactúan simbióticamente con otros organismos. Algunos son tóxicos o maléficos y otros son benéficos. Como que micro es pequeño y bios pues de vida, ¿no? Entonces un pequeño ecosistema tal vez, pero pues la verdad no sé más, no he visto nunca una definición ni nada, eso es nada más lo que yo induzco por lo que sé, ¿no? Pero más allá de eso no. Yo lo entiendo que es todo lo que nos rodea, tanto fauna, flora como microorganismos que coexisten con nosotros. No sé, me suena algo como relacionado a los organismos microcelulares solamente. Acerca de que podría ser el estudio de organismos que son no visibles, microorganismos. Pues se podría decir contabilizar o cómo son acerca de ellos. No, la verdad no tengo idea, pero si me preguntaran o pensarlo un poquito mejor, me suena como, no sé, un lugar muy pequeño o un poquito, bueno, de condiciones pequeñas que tiene flora y fauna, que quizás sirve como para experimentar o ver algunas cosas. Bueno, pues ya estamos aquí en Mirador Universitario. Yo les quiero pedir y recordarles también que para nosotros su opinión es muy importante. Sus comentarios, sus sugerencias nos enriquecen y por supuesto también nos fortalecen. Quizá por ahí usted tiene un tema que quisiera que en algún momento fuera tratado, abordado, despejado aquí en Mirador Universitario. Con mucho gusto atenderíamos esta petición. Así es que en su pantalla están apareciendo todos los datos de nuestras vías de comunicación para que usted sea tan amable de establecer contacto con nosotros y pues platicar con los diversos temas que le ofrece la barra de Mirador Universitario. Y bueno, ya entrando en materia, mi querido Samuel, acabamos de ver un sondeo donde al final del día vemos que el concepto de microbioma pues no se maneja. Y seguramente usted, amigo mío, en su casa o donde quiera que amablemente nos siga, pues tiene la misma duda. Entonces empecemos por ahí, Samuel. ¿Qué te parece si nos aclaras cuál es la definición o qué es el microbioma? Pues fundamentalmente es esta inmensa cantidad de microorganismos en los que vivimos, ellos viven con nosotros, y es reconocer este gran universo en el que interactuamos de una manera permanente. Entonces se define como microbiota la cantidad de microorganismos que existen en diferentes nichos del cuerpo humano o en otros sitios, y como microbioma, además de este conglomerado de microorganismos, incluye todas las funciones de estos microorganismos. Esto nos lleva directamente a tratar de hablar, cuando hablamos de un microbio, hablamos de un organismo microscópico fundamentalmente, no se puede ver a simple vista, y es el caso de las bacterias, de los virus, de algunos parásitos, otros organismos, pero fundamentalmente hablamos de bacterias y de virus. Y estos se reconocen fundamentalmente, inicialmente, a través del desarrollo de aparatos ópticos que nos permitieron conocer de su existencia, y hoy a través de los desarrollos tecnológicos nos permiten reconocer sus expresiones genéticas, que son inmensas. Entonces, todo esto conforma el microbioma finalmente. Entonces, esto es muy importante porque de esta manera podemos empezar ya a hablar el mismo idioma. Es decir, a lo mejor quitar de nuestro vocabulario cotidiano algo que se hablaba de flora, ¿no? La flora intestinal, la flora bacteriana, y por lo que tú amablemente nos acabas de explicar, estamos hablando de una microbiota,
que sería entonces el término correcto para referirnos a esto. Cuando hablamos de los microorganismos en particular, cuando hablamos de sus funciones, ya nos referimos propiamente a microbioma. Ok. Y evidentemente sí representa un cambio conceptual, porque cuando hablábamos de flora, un tanto simplísticamente, nos referíamos básicamente a algunos pocos microorganismos que conocíamos. Claro. Hoy sabemos que el universo es extraordinariamente grande. Sin duda. Y en este sentido, Antonio, también ahorita que entramos al área de las definiciones, ya nos platica Samuel este universo de bacterias, virus, parásitos, hongos. Yo te quisiera pedir, si eres tan amable y compartas con nuestros amigos de la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos organismos? Bueno, lo primero que habría que decir, y déjame retomar la división que tú estabas haciendo implícita cuando decías que microflora y demás. Tradicionalmente, uno divide a los organismos en plantas y animales. Sí. Si uno va al mercado, por ejemplo, o al supermercado, uno se da cuenta que las marchantas tienen perfectamente divididos los productos que hay. De un lado, los productos de carne, los de vacas, cerdos, separados de los pollos, separados de los productos del mar, etcétera. Y por otro lado tenemos siempre la zona donde están las plantas, que están divididas en verduras por una parte y en frutas por otra. Esa es una división extraordinariamente antigua que se ha desarrollado en muchas civilizaciones, en muchas culturas, pero como decía Samuel, en el siglo XIX el desarrollo del microscopio permite que un científico extraordinario que tuvo una influencia muy fuerte en México a través de Alfonso Herrera, se dé cuenta que es necesario crear un reino adicional y crea el reino de los protistas, y dentro del reino de los protistas pone a veces subreino, a veces un grupo medio amorfo que eran los Monera, que es lo que ahora llamamos bacterias. En el siglo XIX, el imperialismo europeo está creando el reino de Grecia, el imperio de México, el condado de Sonora. Entonces no tiene nada de raro que un biólogo haya creado un reino adicional. Hay que generar una influencia en esta así zona. Es perfectamente claro es esa relación entre las condiciones sociohistóricas, socioeconómicas y lo que está reflejándose en la biología. Ahora, la división que hace Haeckel, que se va a desarrollar formalmente a partir de 1937 más o menos, es dividamos a los seres vivos no en plantas y animales o en protistas y en hongos, qué sé yo, sino los que tienen núcleo, como nosotros, claro, y los que carecen de núcleo, como las bacterias. Y hoy en día, como bien decía Samuel, lo que nos damos cuenta es que hay una enorme cantidad de poblaciones de bacterias y de un tipo de organismos que también carecen de núcleo, de los cuales cobramos conciencia en los años 70, finales de los años 70 del siglo pasado, que llamamos arqueas. Los virus es una categoría distinta. Diferente. Los virus no son celulares, son elementos genéticos que se andan moviendo por todos lados, y aunque es muy bueno que la gente se vacune contra la polio y use sus condones, la verdad es que los virus, al igual que muchos otros microbios, no son necesariamente patógenos. De hecho, en el comentario de Samuel implícitamente está esta relación de equilibrio biológico con la que coexistimos con esta enorme diversidad de un mundo que no vemos. Sí, sin duda. Y a grandes rasgos, estas diferencias que ya nos platicaste en la parte estructural, es importante porque hablabas de tradición. Y vemos frecuentemente en la sociedad que a veces un virus se toma por bacteria o una bacteria se toma por un virus o por un parásito, etcétera. A grandes rasgos, antes de retomar el tema con Samuel, ¿cuál sería el punto de diferenciación que tú le podrías decir a nuestra audiencia entre cada uno de estos organismos? Yo creo que hay que ver a la... El problema es que no hay una buena definición de lo que es un virus, pero yo haría una comparación, de hecho, si me lo permiten, con un USB que me regaló la UNAM una vez que vine a dar una charla en algo de posgrado. De hecho, tiene el escudito de la UNAM y demás. Yo aquí tengo información contenida que no se puede expresar hasta que no lo inserte yo en una computadora. Un dispositivo, el virus es algo equivalente. El virus yo te lo puedo pasar, te puedo pasar el USB y te estoy pasando información, pero si no tiene el equivalente a la célula, que es la computadora para que se exprese, esa información va a permanecer allí, en muchos casos cristalizada, relativamente inerte. Okay. Ahora, quizás vale la pena nada más comentar, siguiendo el ejemplo que es buenísimo, claro, en que a diferencia... Los virus, a diferencia de los USBs, utilizan a la célula, sí, claro, modifican sus funciones absolutamente, y lo que hacen es
poner a la célula a fabricar nuevas moléculas virales. La réplica viral, ¿no? Exacto. En ocasiones algún USB me imagino que puede hacer eso con algún programa de estos que invaden los sistemas. Así es. Entonces, por eso se llaman virus informáticos. Así es. Porque se transmiten en la red de una manera similar. Sin embargo, no capturan propiamente a la célula. La computadora sigue funcionando. Claro. En el caso de la infección por virus, cuando son virus patógenos, destruyen a la célula o la afectan muy gravemente. Esto es interesantísimo porque nos queda claro que el virus no tiene función propia como tal, o sea, necesita del apoyo de la célula para ejercer un efecto, ¿no? Versus una bacteria o un parásito donde se les ha encontrado ya una funcionalidad específica. Y en este sentido, entonces, aterricemos nuevamente a lo que es el microbioma, mi querido Samuel, si eres tan amable. ¿Qué papel representa el microbioma humano, ya con esta visión general que me acaban ustedes de comentar? Pues representa un papel extraordinariamente importante que aún no terminamos de reconocer, diría yo. Estamos empezando a ver qué es lo que implica esta interrelación entre los millones, cientos de millones de bacterias, desde luego de genes que tienen las bacterias, que interactúan a lo largo de por lo menos toda la mucosa intestinal, de los labios al término del intestino, y que continuamente están estableciendo puentes de comunicación de diferentes funciones, de metabolitos, etcétera, y del funcionamiento correcto. En ese sentido, pues dependen los estados de salud y enfermedad. Es decir, hay una dinámica poblacional en todo esto, sí. no es algo rígido, cambia constantemente. Y bueno, afortunadamente, ante esto que pareciera algo tan malo para la salud, que de hecho en algunos casos lo es, el sistema inmunológico, ¿no? El mecanismo de defensa que particularmente tenemos los seres vivos, por supuesto también el ser humano. Y en este sentido, mi querido Antonio, yo te quisiera preguntar, ¿cómo participa el microbioma en la regulación del sistema inmunológico, particularmente en el ser humano? Bueno, yo no soy inmunólogo y no me atrevería a responder esa pregunta, pero sí quisiera citar una autora que es absolutamente central, me parece, para ver las cosas con un equilibrio un poco mayor, que es Susan Sontag. Susan Sontag fue una extraordinaria escritora estadounidense que en los años 60 del siglo pasado desarrolla cáncer. Y entonces empieza ella a someterse a tratamientos y se da cuenta que el lenguaje de la inmunología está extraordinariamente militarizado. Esto lo hace en un momento en que está la guerra de Vietnam y escribe un libro absolutamente deslumbrante que se llama La enfermedad como una metáfora, en donde ella dice cómo la idea de defensa, de ataque, de agresión, de estrategias es un lenguaje tomado del lenguaje militar y aplicado a la biología. Bien entendido, la inmunología o los procesos inmunológicos son en realidad una estrategia de interacción ecológica entre un organismo, una especie dada y las demás especies. Está desde luego el problema del reconocimiento. Cuando llega un organismo distinto a un ser humano, por ejemplo, ciertamente los mecanismos inmunológicos son un elemento que está definiendo los límites del humano respecto a los demás, pero al mismo tiempo representan un mecanismo de control, en muchos casos, de las poblaciones con las que está interaccionando. Déjame poner un ejemplo que yo creo que es muy bueno. Ya Samuel mencionaba estas poblaciones de microbios, para usar el término general, que tenemos en el tracto intestinal. Si de repente, en el tracto digestivo, si de repente una de esas poblaciones crece excesivamente, se modifica y cae seguramente en lo que un médico llamaría una situación patológica, de enfermedad. Claro. Pero si careces de microbios, por ejemplo, en el tracto digestivo, no vas a tener una buena síntesis de vitamina B12, y si no tienes vitamina B12 no tienes una buena síntesis de DNA, y si no tienes buena síntesis de DNA, la gente está en condiciones peligrosas. Entonces siempre es un equilibrio extraordinariamente dinámico en el cual, en el caso de los mamíferos, en el caso de los animales en general, el sistema inmunológico está jugando un papel muy crítico. Sí, es preponderante, precisamente porque pues tanto los animales no humanos como los seres humanos pues compartimos muchas enfermedades, y lo interesante aquí es ver
la estrategia, ¿no? Como tú ya has mencionado este término de lo que usan estos microorganismos, microbios de una manera general, pues para evadir el mecanismo de defensa. Yo recuerdo algunos de los textos de Edward Jenner, por ejemplo, ¿no? Con los estudios que hacía para el control de la viruela y etcétera, y decía, ¿cómo le hacemos para incluir más guerreros o soldados, valga la expresión que se utilizaba en esto? Y me llama la atención por la similitud con el texto que nos acabas de mencionar, para evidentemente poder contrarrestar estos ataques. Es decir, evitar la pérdida, Samuel, del equilibrio biológico. Así es que a mí me gustaría preguntarte cómo se propicia este equilibrio y también hacer una aclaración si sería lo mismo hablar de homeostasis versus equilibrio biológico o hay diferenciación en esos dos términos. Bueno, desde luego están íntimamente relacionados, pero quizás conviene subrayar que el equilibrio es de alguna manera una palabra con la que tratamos de entender una realidad. Okay. Realmente las cosas en equilibrio, la vida no está en equilibrio habitualmente, es el desequilibrio lo que permite que se desarrollen múltiples funciones. Y hablando del microbioma y hablando también un poco del desarrollo del aparato inmunológico, es fundamental para que el sistema inmunológico en humanos y animales se desarrolle a través de un aprendizaje que inicia en el momento en el que nacen los individuos y que va teniendo contacto a lo largo de esta inmensa superficie que representa nuevamente el tracto intestinal, en donde interactúan bacterias, parásitos, virus, etcétera, todo eso, y eso va teniendo un impacto a lo largo de la vida, principalmente en los primeros años, de cómo se va configurando este aparato inmune. Es muy interesante ahora las relaciones que se tratan de establecer entre algunas enfermedades autoinmunes o asma, por ejemplo, con un menor exposición a algunos microorganismos, principalmente por vía intestinal. Claro, en ese mismo sentido la anafilaxia, ¿no? La hipersensibilidad tipo 1, que es precisamente un ataque exacerbado del sistema inmunológico y que puede matar un paciente y que no necesariamente fue provocado por una cuestión de enfermedad como tal. Por ejemplo, la alergia a la penicilina, ¿no? Por decir alguna situación. Y bueno, tomando un poco la comparación de una de las leyes de la termodinámica, ¿no? Todo tiende a desorganizarse, como tú ya nos empezabas a comentar, de este disipar del equilibrio, la entropía que se maneja en la ciencia. ¿Cómo podrías platicarnos de esta pérdida del desequilibrio, más bien del equilibrio biológico para que se desencadene una enfermedad? Quizás el ejemplo que tenemos muy a la mano es un problema que es prevalente en los hospitales actualmente, y es la diarrea asociada a tratamientos con antimicrobianos, con algunos otros compuestos que modifican la acidez intestinal, pero esta es una bacteria la que desencadena estos cuadros de diarrea que se llama Clostridium difficile, y resulta de esta modificación en los equilibrios entre las diferentes poblaciones bacterianas del intestino, predomina esta bacteria y en condiciones particulares ocasiona estos cuadros de diarrea que pueden ser muy graves y que incluso pueden llevar a la muerte. Con frecuencia recurren y requieren de tratamientos particulares. Hoy por hoy, y eventualmente también a lo largo del desarrollo de este programa, hablaremos de trasplante de materia fecal, que lo que hace es restablecer este equilibrio, restablece diferentes poblaciones de microorganismos, y entonces este predominio de una especie en particular se resuelve. Ok, y vemos casos también, ¿no? El Helicobacter pylori también tiene ahí algunos aspectos involucrados en la cuestión de desequilibrio. Y bueno, yo lo invito, verdaderamente lo invito a que no se pierda esta serie, porque tenemos también por ahí un programa preparado que va a ser sobre resistencia antimicrobiana y de todo lo que precisamente ustedes nos están comentando. Y bueno, pero llegamos también a la parte en la que tengo que agradecerte, Antonio, realmente el privilegio de que hayas estado con nosotros, darte
oportunamente el reconocimiento que nos hiciste un espacio en tu agenda para venir a platicarnos el día de hoy en este programa. Si me quisieras dar algún apunte final, alguna conclusión de lo que hemos empezado a platicar. Bueno, mira, primero el agradecido soy yo. En segundo lugar, yo creo que hay que decir que en el siglo XIX uno atestigua dos visiones antagónicas sobre los microorganismos. Okay. Por un lado, el reconocimiento de que pueden ser patógenos, la obra de Louis Pasteur, la obra de Koch, etcétera, y todos los que estamos aquí en el estudio y todos los que nos están viendo en sus televisores, en sus casas, están vivos, estamos vivos gracias a ese trabajo que se hizo en ese momento. Pero al mismo tiempo se estaba desarrollando otra corriente con Haeckel en Alemania, con Vernadsky en Rusia, en donde se reconocía que los microbios eran agentes de cambio geológico y eran además agentes, eran entidades que son nuestros ancestros. Todos los organismos que hay en la Tierra hoy en día somos descendientes de microbios que fueron la forma de vida dominante durante unos 2.500 millones de años en el planeta o más. Esto es importante porque en esa tradición es donde se desarrolla el concepto de simbiosis, que alcanza uno de sus momentos culminantes con una bióloga que quiso mucho a la UNAM, que quiso mucho a México, Lynn Margulis, que se da cuenta que no puede existir ningún organismo de los mal llamados superiores que no esté en interacción constante con los microbios, que es exactamente lo que está describiendo aquí Samuel en esta interacción tan compleja. Entonces yo creo que estamos llegando a una situación de un equilibrio en donde vemos las situaciones que son que están asociadas con la enfermedad, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que microbio no es sinónimo necesariamente de patogenia, de parasitismo, etcétera, lo cual no quiere decir que la gente se deje de lavar las manos o deje de usar sus condones, simplemente es reconocer esa situación intermedia. Muy oportuno el comentario y precisamente uno de los objetivos que perseguimos en Mirador Universitario es ese, que usted, amigo mío, pues conozca de esto, porque la prevención a la salud es algo importante. Y yo acabo de darle una despedida al doctor Antonio Lascano, pero le recuerdo que todavía continuamos aquí en Mirador Universitario. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, no sin antes solicitarle que sea usted tan gentil de establecer contacto con nosotros. En su pantalla están apareciendo ya todas las vías de comunicación. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar a seguir platicando sobre microbioma y equilibrio biológico. Y Antonio, de nueva cuenta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá esta sea la primera parte de muchas otras que contemos con tu maravillosa participación, que por cierto me encantó el ejemplo del USB. No estaba preparado, porque lo voy a usar para dar mi clase más tarde. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Yo soy Carlos Esquivel. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí a Mirador Universitario. Miren, pues para obtener el DNA bacteriano a partir de una muestra biológica, lo que se tiene que hacer o lo que hacemos nosotros para el estudio de microbioma es primero liberar el DNA de las células. Para eso primero tenemos que romper las células. Esas células las rompemos ya sea con enzimas o ya sea con procedimientos mecánicos. Una vez que el DNA fue liberado, después lo que hacemos es purificarlo, quitarles proteínas, lípidos y después lo precipitamos con algunos solventes como etanol. Una vez que obtenemos ese DNA lo diluimos en algún solvente, como específicamente nosotros utilizamos agua, y posteriormente a que ya tenemos el DNA diluido en agua, lo que hacemos es verificar que no tenga algunos contaminantes como proteínas y también vemos que tenga una buena calidad. ¿Qué quiere decir eso? Verificar o checar de alguna manera que este DNA no está fragmentado. Eso lo hacemos en geles de electroforesis. Una vez que vimos que el DNA cumple con estos dos requisitos, que no esté contaminado con proteínas y que no esté fragmentado, lo que hacemos es enviarlo a secuenciación. Lo enviamos a secuenciación y esta secuenciación consiste en una metodología que se llama Shotgun, pero en general son tecnologías de segunda generación o de nueva generación, ¿no? De secuenciación masiva.
Pues muchas gracias a la doctora Patti Orduña por su participación aquí con nosotros en Mirador Universitario. Y por supuesto yo les quiero agradecer a ustedes que permanezcan con nosotros aquí en este interesantísimo programa. Estamos hablando sobre microbioma y equilibrio biológico. Y bueno, quiero aprovechar también este momento para darle la bienvenida a una gran amiga también de la barra de Mirador Universitario. Me refiero a la doctora Yolanda López Vidal. Fíjese usted que ella es jefa del programa de Inmunología Molecular Microbiana de la Facultad de Medicina de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Yolanda, un privilegio que estés con nosotros. Bienvenida, Muchísimas gracias por la invitación y con gusto vamos a platicar de varios temas interesantes. Sin duda alguna. Y precisamente, bueno, pues ya aprovechando que estás con nosotros, yo quisiera preguntarte, porque vimos los comentarios de la doctora Patricia Orduña, ¿no? Sin duda un personaje con una amplia experiencia, con un expertise profundo en todo esto de la secuenciación del DNA, de la extracción molecular del DNA. Y en este sentido, bueno, pues yo precisamente te quisiera preguntar, ¿qué hay al respecto de esto que vimos? ¿Cuáles serían tus comentarios? ¿Qué opinión te merece de todo esto que escuchamos y vimos con la doctora Orduña? Claro que sí, por supuesto, Carlos. Pues resulta que al término de la secuenciación del genoma humano, siguieron habiendo un gran número de interrogantes en las cuales era no completo el entendimiento y el conocimiento acerca del estado de salud, así como el de enfermedad. ¿Por qué? Porque se veía que había un sinnúmero de funciones y de metabolitos que participaban en cualquiera de estos dos estados en el comportamiento humano que te permitían acercarte a un estado de salud o de enfermedad. Y resulta que era un gran componente que son el microbioma. Es por ello que el estudio del microbioma a través del DNA se volvió una necesidad imperante. ¿Cómo es esto? Al reconocimiento de este gran componente que ahora sabemos que es parte del organismo humano, en la Facultad de Medicina, en colaboración con el doctor Samuel Ponce de León, decidimos instituir una disciplina en salud nueva, que se trata del estudio del microbioma y de la microbiota en el ser humano, y que en un futuro cercano lo vamos a expandir a otros nichos. Sí, siempre que escucho de estos temas pareciera una novela de ciencia ficción, porque mientras más le escarbamos, más le averiguamos. Toda esta interrelación, porque no es nada más la pura secuencia, ¿no?, de los componentes del DNA, sino la relación que tienen para disparar otros genes y etcétera. Y en este sentido, Samuel, uno de los temas que llaman poderosamente la atención cuando hablamos de la teoría microbiana, ¿no? Yo quisiera ver si nos puedes comentar un poco sobre esta teoría y particularmente la relación que hay entre la enfermedad y obviamente microbioma y salud, que ya de alguna manera Yolanda nos ha empezado a comentar algo al respecto. Sí, con mucho gusto, Carlos. Realmente es fascinante la historia. Sin duda. Cuando Louis Pasteur establece la teoría microbiana de la enfermedad, pues da a conocer cómo los microorganismos, bacterias fundamentalmente, son capaces de causar enfermedad en el ser humano. Y se pueden establecer situaciones muy puntuales. Louis Pasteur desarrolla la teoría acompañándose de Robert Koch. Entonces se descubre la etiología de la tuberculosis, las micobacterias, del anthrax, del cólera eventualmente, y así se va desarrollando un conocimiento en relación a las enfermedades infecciosas y el hombre. Un agente podía causar una determinada enfermedad. Así es. Pasan las décadas y llegamos a finales del siglo pasado, en donde el desarrollo tecnológico nos permite hacer análisis grandísimos de genomas múltiples, y después del desarrollo del conocimiento en relación al genoma humano, pues pasamos a reconocer un universo en el que vivimos, inmersos. Por supuesto. Y que nos acompaña continuamente desde que nacemos. Este es precisamente el microbioma. El equilibrio que guardan estos miles de millones
de microorganismos que viven con nosotros, fundamentalmente en el tubo digestivo, pero realmente en todos los diferentes nichos del cuerpo, es lo que se llama ahora propiamente estudio del microbioma, y en donde apenas estamos tratando de desarrollar algunos apuntes iniciales en relación a cómo el equilibrio de todos estos microorganismos en relación con nuestro organismo y nuestras células puede mantener un estado de salud o determinar un estado de enfermedad. Es un concepto completamente nuevo y apenas realmente estamos atisbando los primeros indicios. Y en estos elementos es interesante porque ya platicábamos antes de irnos a la pausa, que ahora hablamos de microbiota, ¿no? Cuando tradicionalmente a lo largo de los años hablamos de la flora intestinal, que tú ya bien apuntas y que vemos que ese término incluso es incorrecto. Y de toda esta relación que guarda esta biota. Y el segundo elemento, salud, enfermedad, o caos, anticaos, ¿no? Que son de los temas que ahora actualmente se hablan en, pues llamarlo medicina moderna desde algún punto de vista, pero nos estamos yendo a la profundidad de ese universo, porque me parece, salvo su mejor opinión, claro, ustedes son los expertos, el poder manipular esto podría garantizar pues el control de enfermedades y, por otro lado, la esperanza de vida que actualmente tiene el ser humano, pues por supuesto poder ser prolongado, ¿no? Definitivamente, Carlos. Resulta que además de este gran número de bacterias que se encuentran ahí, pues no están inmóviles, sino se encuentran haciendo funciones. Y estas funciones pueden ser organizadas en diferentes tipos de ambientes. Algunas que nos ayudan de forma sinérgica a llevar la síntesis de vitaminas, y algunas otras que solamente viven como comensales sin causarnos ningún daño. Otras más que tenemos un beneficio mutuo en el mutualismo, ¿sí? Otras más que utilizan ciertos transportes de los alimentos para desplazarse de un sitio al otro, o bien aquellas que vienen a causarnos daños, que son los patógenos. Sin duda alguna, es decir, mantener este sistema de homeostasis, ¿no? en el organismo. ¿Pero qué les parece? Tenemos una plática bien interesante que se realizó con el doctor René Arredondo, a quien agradezco, por supuesto, el que nos haya permitido conocer su punto de vista, sobre todo de lo que está realizando en el laboratorio de microbioma en la Facultad de Medicina. Esta es una de las acciones que, dicho sea de paso, están a tu cargo, Yolanda, para que ustedes lo sepan, que la doctora Yolanda pues precisamente coordina esta situación en conjunto también con el doctor Samuel Ponce de León Rosales. Así es que vamos a ver qué nos comentó René Arredondo, el doctor René Arredondo, y regresamos aquí rapidito a Mirador Universitario. Estamos platicando precisamente sobre microbioma y equilibrio biológico. Ya volvemos. Este biobanco que se está construyendo en la Facultad de Medicina es el primero en su tipo, y también y eso lo hace como una experiencia muy importante, debido a que cada vez se van a comenzar a utilizar más los biobancos conforme ha avanzado la tecnología, para dar respuestas a problemas comunes, y poder particularizarlo, las soluciones para cada persona. Esa es la gran importancia que tiene un biobanco. Es un biorepositorio de muestras biológicas de intestino y de ojo, para poder rastrear la información y correlacionar la información clínica del tipo de muestra con las características que tienen estas muestras en particular y con los marcadores que se vayan a ir encontrando. Tanto de microorganismos como de las células, de las células y tejidos que componen este biobanco. Se han obtenido mediante consentimiento informado, que es pedirle autorización a la persona que la dona y para qué va a ser utilizado este material. Son procesadas de manera adecuada, que podamos asegurar que la información que tengamos es consistente, y podemos siempre regresar a
esa información correlacionarla con la patología de la persona. Este biobanco está compuesto tanto por células humanas como por bacterias, sus ácidos nucleicos, DNA y RNA, para análisis posteriores. Y no hemos tenido especial atención en que este biobanco utilice el mismo sistema de codificación de las muestras que utilizan los biobancos del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que han comenzado con la idea de los biobancos, de expandirlos y de hacer uso de ellos, de modo que la información que se obtenga de estas muestras sea comparable con la que se obtiene en cualquier otro país del mundo. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias al doctor René Arredondo por su participación. Y bueno, tocando otra vez el tema, mi querida Yolanda, sabemos que recientemente en nuestra casa de estudios inició un proyecto muy interesante, muy importante sobre lo que es el microbioma. Ya nos estabas platicando un poquito de esto. ¿Por qué no nos platicas de qué se trata, cuáles son los objetivos, los alcances, cómo vamos? Y digo vamos, soy hijo de esta casa también en este sentido. Con todo gusto. Para la realización del estudio del microbioma, nos dimos cuenta de que necesitábamos aglutinarnos en un grupo organizado al cual denominamos el Consorcio Mexicano para el Estudio del Microbioma. Y esto se fue dando de una forma organizada y consensada a través de invitaciones puntuales o de voluntarios que quisieron irse aglutinando alrededor de este Consorcio Mexicano para el Estudio del Microbioma. Y es así como hoy en día estamos compuestos de infectólogos, de gastroenterólogos, de microbiólogos, de genómicos, de evolutivos, de informáticos, etc. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos toda esta necesidad? Porque necesitábamos cuestionarnos en realidad a lo que sucede en una práctica normal en la clínica, cuáles eran los padecimientos que ocurrían con mayor frecuencia al ser consultados por un médico general o un médico especialista. Así identificamos los primeros dos modelos importantes, el síndrome del intestino irritable, que es una alteración a nivel del colon, que lo padecen entre el 6.5 y el 11% de los individuos y que es consulta continua del gastroenterólogo. Y la segunda entidad que identificamos como importante, debido a que tampoco existe una gran cantidad de información para el estudio del microbioma, es el ojo seco. El ojo seco es realmente recurrente, que requiere una atención continua, que una vez que se dispara es difícil su reversión, y de esta manera estas dos entidades se convierten en nuestro modelo inicial para el estudio del microbioma. Pero aunado a ello se unieron otras múltiples disciplinas, entre ellos la necesidad de la obtención de muestras que vienen de individuos que voluntariamente acepten participar en nuestro proyecto, y previa aceptación de los comités de ética y investigación, entonces recurrimos a la donación, como te menciono, totalmente voluntaria, tras la explicación del proyecto que llevamos a cabo, de participar en ello. Por lo cual, la obtención de este material biológico, sin duda, sin un precio y sin un costo claro en relación a la obtención de las mismas, nuestra necesidad de conservarlas de manera intacta de cuando fueron colectadas, nos hizo enfrentarnos a la realidad de construir un biobanco o criobanco. ¿Por qué se llama criobanco o biobanco? Por la capacidad de una temperatura de menos 180 grados, en el cual tú administras las muestras, suministras las muestras y las mantienes en esa temperatura. Es decir, esto es nitrógeno líquido, ¿no? Más allá del nitrógeno. Bueno, nitrógeno líquido, sí, tienes razón, nitrógeno líquido. De esa manera, tú pones las biopsias, la materia fecal
las lágrimas y las materias de raspado o biopsias de conjuntiva, el DNA que obtienes de ellas y el microbioma que obtienes de las mismas bajo esas condiciones para contener con un biobanco, el primero en su historia. En el país existen muchos criobancos, pero esos criobancos son generalmente de células madres, claro, de embriones, de esto, de lo otro, germoplasma, etcétera. Este tiene una gran diversidad, desde lágrimas hasta biopsias. En este sentido, mi querido Samuel, porque hay elementos muy importantes aquí, la multidisciplina, la interdisciplina, y platicábamos hace unos momentos el objetivo, ¿no?, de poder trabajar en términos de impacto directo a la salud. Dicho sea de paso, ahora el concepto internacional de una sola salud, hablando de la medicina veterinaria versus la medicina de humanos, el ojo seco y precisamente el colon irritable, que está en la estadística, también los primeros lugares de la estadística médica, pues son dos fenómenos que nos interesaría manejar. Yo te quiero preguntar, ¿cuál va a ser ese impacto ya de manera directa en términos de la salud, si es que se logra modificar el microbioma? Bueno, de hecho sí es posible modificar el microbioma intestinal de las personas a través de diferentes intervenciones. Claro. El objetivo es efectivamente reconocer cuáles son los cambios que se pueden asociar a enfermedad para ver si los podemos manipular o modificar. Pero sí conviene insistir en que estamos en el principio de esta historia. Entonces tendremos realmente mucho que recorrer para poder ofrecer diferentes alternativas de tratamiento. Pero una de las situaciones, y posteriormente en el curso del programa lo vamos a ver, de cómo se modifica nuestro microbiota intestinal o microbioma intestinal, es el uso de antibióticos, que modifica completamente la cantidad y la variedad de las bacterias que viven en el intestino, y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias benéficas en algunas situaciones, en otras tiene consecuencias deleterias que se pueden presentar como estados de enfermedad. Pero sí, finalmente el objetivo es tratar de reconocer algunos patrones que puedan servirnos para prevenir o para modificar situaciones muy puntuales, en el caso de ojo seco, en el caso de síndrome de intestino irritable, pero desde luego en otras muchas situaciones de enfermedad. Sí, de ahí se abre el panorama, creo yo, a enfermedades, por ejemplo, también preocupantes, diabetes, algunas otras donde de alguna manera esta relación nos va a permitir conocerlo, ¿no? Se ha dicho a lo largo de la historia, no hay viaje de 1000 millas que no inicie con un primer paso. Y creo que ese paso ya lo dieron, y lo dieron en nuestra casa. Y esto tiene una perspectiva muy grande. Yolanda, ¿cuándo, en tiempos, más o menos, cuándo esperarían ustedes empezar a tener los primeros resultados? Por supuesto, llegar a la conclusión final. Bueno, todavía hay un largo camino que recorrer, pero más o menos en esta perspectiva. Estamos trabajando en el análisis bioinformático. El análisis bioinformático consiste en una secuenciación del DNA de manera masiva. Hemos utilizado plataformas muy modernas que nos permiten conocer no solamente la información de los microorganismos, sino también de los humanos. Perfecto. De tal manera que a partir de una muestra muy pequeña, nosotros ya conocemos que tenemos 200 millones de lecturas, lo cual se traduce en megas de información, ¿sí? 30 megas de información, y esa información, pues tenemos la capacidad de separarla entre bacterias, entre microorganismos, arqueas, parásitos, virus del genoma humano. Esto nos permite una primera comunicación en relación a solamente las proporciones que acompañan a individuos sanos comparados y contrastados con individuos enfermos. Y además también van acompañados de las rutas metabólicas que este gran grupo de bacterias utilizan en forma combinada, o sea, tanto los sanos como los enfermos, pero también de forma única, los individuos que están sanos versus los individuos que están enfermos. Entonces, en breve van a oír de nosotros. Estamos estaremos muy pendientes en este trabajo arduo de la comunicación clara y contundente de nuestros primeros hallazgos. Me gustaría mencionar que es el primer proyecto que se inicia
a nivel nacional y que además estamos en miras de poderlo expandir, el estudio del microbioma, en otros nichos como en el suelo, en el agua, en el ambiente, en el polvo y en algunas otras pues ahí está ya un largo camino todavía por recorrer, pero de lo que sí sabemos es que hemos llegado al final del programa. Así es que, Yolanda, doctora Yolanda López Vidal, yo te quiero agradecer muchísimo el privilegio que tuvimos en este universo que nos decía Samuel, nos podemos quedar, bueno, yo no sé cuánto tiempo platicando. Seguramente aquí en Mirador Universitario y en muchos otros medios de comunicación estaremos muy pendientes de ver el desarrollo. Felicidades por el inicio de este proyecto. Y Samuel, pedirte algún comentario final, no sin antes, por supuesto, agradecerte el privilegio que nos hayas acompañado este día aquí en este programa. Bueno, pues quizás como comentario final enfatizaría este esfuerzo que se está haciendo para conjuntar múltiples disciplinas para tratar de poder afinar nuestro conocimiento a nivel nacional en relación al microbioma. Esto es algo que se está estudiando en otros muchos lugares. Seguro. Hay múltiples desarrollos, claro. Hay una variedad de estados de enfermedad que se están asociando a cambios importantes en el microbioma, desde problemas neurológicos hasta problemas metabólicos, claro. No solo los que en principio podríamos identificar como lo más común, estados nutricionales o algunos procesos infecciosos, pero realmente es un universo que estamos descubriendo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, verdaderamente un privilegio. El mensaje de que el trabajo en equipo se puede realizar, ya lo vemos, y afortunadamente es mexicano, con profesores que son nuestros de esta casa de estudios. Así que, de nueva cuenta, muchas felicidades, muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a usted por habernos acompañado. En nombre de este gran equipo de televisión, yo le quiero agradecer el favor de su atención y pues invitarlo a que nos acompañe en los próximos programas de esta serie Microbiología en el siglo XXI. Y después de haber platicado un excelente tema el día de hoy, microbioma y equilibrio biológico. Así es que yo soy Carlos Esquivel Lacroa, esperando pues saludarlos en los próximos programas. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.